Bueno, avísame. Sí. Ya. Muy buenos días a todos los estudiantes que van a llevar a cabo el desarrollo del curso mediante estos 2 días, 19-20, correspondiente al tema inspección sanitaria en establecimientos de elaboración y expendio de alimentos y de hospedajes en el ámbito local o municipal, ¿no? Es importante indicar el ámbito porque las normas sanitarias son a veces a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Entonces, especificando bien que lo que vamos a hablar en el transcurso de los 2 días es en el ámbito municipal, ¿no? Claro que hay muchas normas que nos van a dar referencia o nos van a servir para decidir que es la parte normativa que está también correspondiente al nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es la temática de hoy día. El curso está organizado por la empresa BioQuality SAC y bueno, el objetivo es compartir las normativas, los procedimientos, la vigilancia que se hace de los alimentos y de los establecimientos, que es muy amplia y variada, ¿no? Entonces el inspector, el profesional, tiene que estar capacitado para resolver múltiples situaciones en un momento determinado. Ya, ¿Qué está transmitiendo? Empezaremos en unos minutos. ¿Ya? Otra grabación, pero solamente diga el nombre del curso y su nombre, nada más. Es una grabación de un video, lo más. Ponga la diapositiva, Piquet. Ya, listo, empezamos como de cero. Listo, empezamos. Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio al curso Taller de Inspección Sanitaria en Establecimientos de Elaboración y Expendio de Alimentos y de Hospedajes en este caso, ¿no? Bueno, el primer día, hoy 19, vamos a tocar temas que un poco introductorios al tema de la vigilancia sanitaria o la inspección de los establecimientos, pero quizás uno de los temas muy importantes, que son la normativa vigente y el perfil del inspector, ¿no? Cómo debe ser su formación, además precisar los conceptos que nos llevan a desarrollar el tema, ¿no? Es decir, cómo vamos a vigilar los alimentos, qué condiciones vamos a exigir, también vamos a ver establecimientos,
y vamos a exigir ciertos requisitos, ¿no? O situaciones que estén relacionadas. Entonces, estos temas lo vamos a ir resolviendo de tal manera que ustedes salgan con una idea general, ¿no? General y en algunos aspectos precisa que algunas cosas. Y también es importante que mediante las preguntas o las dudas que tengan nos ayude a ampliar el concepto, ¿no? Porque muchas veces el inspector se va a encontrar en una situación que está solo, ¿no? Y es el único que va a dirimir una situación, ¿no? Entonces su amplio conocimiento, la formación que tenga le va a ayudar a orientar y solucionar los problemas, ¿no? Doctor, voy a empezar con la presentación porque luego la televisión se cortó. ¿De nuevo? Sí, por favor, te agradezco. Ya, a ver. ¿De nuevo todo? Sí, sí, sí. Ay. Los gajes de la tecnología. ¿Listo? ¿Me avisa? Uy. Ya, empiezo, ya listo. Entonces, discúlpense el corte tecnológico, sin embargo, les comentaba que el curso, una parte de hoy día, va a corresponder al desarrollo de la normativa sanitaria, porque eso es de repente uno de los puntos cruciales que debe manejar un inspector sanitario, ¿no? La normativa es muy amplia y se encuentra en varios niveles, ¿no? De repente, en un momento, ustedes van a estar haciendo la labor de inspector a nivel nacional, entonces van a recurrir a las normas nacionales y a su ámbito, de repente en la parte regional, en la parte de gobiernos locales, entonces ya se ubican y van jalando la normativa que les corresponde. Sin embargo, las situaciones en normativa tenemos que precisar que hay normas específicas, ¿no? Hay normas específicas nacionales, locales, regionales, pero si por ahí no tuviéramos la facilidad que esa norma nos tiene que dar para resolver una situación, podemos recurrir a las normas técnicas nacionales. Las normas técnicas nacionales las desarrolla, por ejemplo, en este caso, Indecopi, y son normas específicas, por ejemplo, por producto, ¿no? ¿Qué requisitos debe llevar un producto para elaborarse, ¿no? Entonces, esas normas técnicas las podemos acoger para resolver nuestro tema. Y de repente vemos la norma sanitaria local, la norma nacional, la norma técnica y tampoco no nos ayuda a resolver. Entonces tenemos que ir al códex, la norma internacional, códex, ¿no? Y esta norma ya es válida para resolver pues algún tema, ¿no? Por ejemplo, en un inicio yo he tenido que recurrir a este tema cuando ha habido situaciones de, por ejemplo, que los administrados, la población pregunta si la carne que están consumiendo está contaminada con antibióticos, por ejemplo, y qué antibióticos, a qué niveles, ¿no? O la leche, ¿no? Está contaminada con antibióticos. Entonces de repente en la norma no encontramos, pero sí en la norma internacional encontramos toda la información que nos indique pues a resolver el asunto, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar leche y puede haber sido extraída de una vaca que está en tratamiento químico,
que lo están tratando pues con antibióticos, ¿no? Entonces el antibiótico termina en el producto, en la leche. Nosotros estamos tomando, o el animal es beneficiado cuando todavía el antibiótico está en su sistema circulatorio, ¿no? Entonces va a terminar con antibióticos en la carne. Y eso no se ve, nosotros solamente comemos. Pero hay un tema que trasciende a, por ejemplo, que las personas que comen o consumen un antibiótico sin receta, sin que lo necesiten, se pueden volver resistentes al antibiótico, ¿no? Entonces, hay entidades que tienen que controlar eso. Por ejemplo, vamos a ver en el ámbito a quién le corresponde la vigilancia, en la parte primaria, en la parte industrial, en la parte de expendio, ¿no? Que también está normado y está precisado en 2 normas, ¿no? A quién le corresponde hacer esa vigilancia. Entonces, estos temas los vamos a ir captando, y si ustedes tienen alguna duda, hacen la pregunta correspondiente y lo vamos conversando. Bien, entonces vamos a hacer una introducción primero al tema de seguridad alimentaria, y vamos a tocar el tema de alimento. Entonces, cuando un inspector está desarrollando una actividad dentro de una institución, también depende del tamaño de la institución. Por ejemplo, no es lo mismo que un municipio provincial, que un municipio distrital, o un ministerio, ¿no? A veces uno tiene más recursos que el otro, y el inspector sanitario tiene que cubrir, por ejemplo, el ámbito sanitario, y de repente otras quejas, otras denuncias que haya de la ciudad, y que de repente ustedes tienen que ampliar su criterio, su universo, ¿no? Muchas veces va enlazado el tema de alimentos con el tema de ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un municipio hay quejas porque los vecinos ven que hay abundancia de roedores, por ejemplo. Entonces, hay que saber dirigir, diagnosticar si es plaga, si no es plaga, si que orientar al usuario cómo debe vigilar el saneamiento de la empresa que le está haciendo el servicio, porque muchas veces piensan que la municipalidad lo va a resolver todo, ¿no? El usuario, el poblador ve que hay roedores en un edificio, ¿no? Y denuncia a la municipalidad, venga a resolver esto, pero no es nuestra competencia. ¿Y cómo vamos a decir que no es nuestra competencia? Porque hay una norma que lo dice, ¿no? Entonces recurren a la norma y hacen su informe. De todas maneras tienen que ir a atender la queja, hacer su descripción de lo que vieron, de lo que encontraron, para poder derivar su informe a quien le corresponde, ¿no? Pero ustedes van a estar seguros que lo que están diciendo es porque existe la norma que lo está sustentando, ¿no? Y muchas veces, pues, de repente en el momento no se acuerdan el número de la norma, pero ellos tienen que especificar de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, ¿no? Y si en un segundo plano ya tienen que especificar y dicen, ¿y cuál es la normativa? Entonces ya en un segundo plano pueden poner la número tanto del año tal y se llama así, ¿no? Y en el artículo tal está el tema que estamos tratando. Ya en un segundo, pero ustedes ya pusieron, yo estoy actuando dentro de la normativa vigente. A veces conceptos como, por ejemplo, alimentos, ¿no? De repente nos alimentamos y sabemos definir que eso sí, ese es algo en alimento, ¿no? Pero cuando vamos a la definición, la gente empieza a resetear y no precisa bien qué es un alimento, ¿no? Muchas veces el inspector también tiene que entrar en el tema de las capacitaciones a la población, ¿no? Entonces tiene que entablar una situación de diálogo, de tal manera pues de que el poblador esté enterado de las normas que nosotros estamos aplicando, porque a veces es necesario hacer la parte preventiva,
¿no? La parte de difusión, la parte de concientización, porque, por ejemplo, no es lo mismo que uno vaya a un establecimiento y haga una inspección y lo que corresponde, por ejemplo, en una inspección encontramos una infracción, le corresponde una sanción, ¿no? Y lo que es recomendable es primero hacer una concientización, una difusión. Miren, existe esta norma, miren, dice esta norma, y si hay infracciones hay sanciones, ¿no? Entonces, en una primera instancia, en un primer escalón, ya le avisaron al intervenido. Ya si ustedes vienen en una segunda oportunidad y encuentran lo mismo, entonces ya el administrado pues ya no va a tomar esa reacción de repente violenta, decir, ¿por qué me sancionan sin avisarme, ¿no?, de lo que yo tengo que hacer? Entonces hay que precisar bien cuándo es un alimento y cuándo no es un alimento, pues, ¿no? Para concepto, entonces, alimentos es toda sustancia elaborada o semi-elaborada o natural, no como le llamamos en bruto, como viene la producción primaria, que se destina al consumo humano, ¿no? Se está incluyendo las bebidas, cualquier sustancia que se utilice en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, en este caso, ¿no? Entonces el agua, por ejemplo, está considerada un alimento, ¿no? A veces los licores, las bebidas fermentadas también, ¿no? Pero digamos que es como un complemento que pueden aportar algo, pero no van a estar tomando todo eso porque nosotros le hemos dicho que es un alimento, ¿no? Generan energía, son alimentos, ¿no? Entonces, cuando decimos los alimentos, para distinguirlos, lo vamos a distinguir de acuerdo a su composición, ¿no? La composición varía, muchos son proteínas, que los nutricionistas dicen son los formadores, ¿no?, porque generan los músculos, ¿no? Los carbohidratos, las harinas, que generan energía rápida, las grasas, ¿no?, las vitaminas que se encuentran en los vegetales, en los frutos, la cantidad de agua, ¿no? Entonces, muchos alimentos también tienen diferente tipo de acidez, ¿no? Y de acuerdo a eso también van a tener un tiempo de vida, ¿no? Si tienen mucha agua, de repente su tiempo de vida va a ser corto. Si tienen acidez, no van a ser atacados por los microorganismos descomponedores, entonces van a durar un poco más de tiempo. Entonces, con esos componentes uno puede jugar, dirimir. Por ejemplo, va a evaluar una mermelada, que es azúcar, ¿no?, azucarada, y lo encuentra fuera de la refrigeradora. Entonces, de repente, si no tuviera el criterio de que los microorganismos no crecen, no tienen facilidad para el crecimiento en sal o en azúcar, podría decir, no, pero esto lo tiene que guardar en la refrigeradora para que no se descomponga, ¿no? Pero como ya sabe que el azúcar es un limitante para el crecimiento, o la sal, entonces esos alimentos pueden estar almacenados en aire libre, ¿no?, en un almacenaje a temperatura ambiental, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a buscar o a evitar que el alimento, por el maltrato que tiene, llegue a contaminarse, a descomponerse, entonces vamos a utilizar la terminología. Ese alimento está contaminado, ya vamos viendo, el alimento está contaminado. Pero para definir cuándo está contaminado, entonces tenemos que decir que es todo aquel producto que contiene sustancias o elementos ajenos a su composición natural, en concentración, en cantidad, de tal manera que pueda causar daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la leche en polvo, que es blanca, o crema, de repente, lo vemos con una tonalidad
con manchas negras o manchas rojas, ya de por sí nos está diciendo que hay algo en exceso, que no es natural, ¿no? Muchas veces en los establecimientos, por ejemplo, digamos, en donde venden alimentos, venden cosas a granel y no saben proteger los alimentos. Entonces abren un saco de arroz y al final lo dejan abierto. Un saco de azúcar a granel lo dejan abierto, harina, ¿no? Y de repente no hay un control de plagas y en la noche se distribuyen por los alimentos y dejan sus heces en los alimentos. Entonces uno va y dice, el arroz hoy tiene manchitas negras, a ver qué es, hoy eso es de alrededor, ya está contaminado, ¿no? Entonces ya se nos viene la idea, está contaminado. O de repente, imagínense, en una bodega venden de todo, ¿no? Entonces venden detergente, venden arroz o alimentos a granel, alimentos empacados o envasados, y pusieron el detergente junto a un producto que lo están vendiendo a granel. Entonces por el uso, por el movimiento, el detergente puede entrar en el producto a granel. Y de repente no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a probar vamos a sentir un sabor diferente, ¿no? Entonces el azúcar se ha contaminado con químico, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de contaminación sufren, por ejemplo, los alimentos cuando el manipulador, que es el agente principal que utiliza las manos para cortar, distribuir, servir, no se lava las manos, por ejemplo, tiene las uñas largas, entonces transporta los contaminantes al alimento, entonces tampoco no se ve, pero el objeto es que ya está ahí el germen, ya está ahí el químico, lo que trasladamos con las manos y ya el alimento se considera contaminado, ¿no? Son ejemplos que de repente nos van a ayudar a entender. Y muchas veces, por ejemplo, hay portadores sanos. Hay cocineros, por ejemplo, que están con tifoidea, no tienen los síntomas, son portadores asintomáticos, pero si no tienen una higiene adecuada, pueden ir dejando en sus preparados el germen de tal manera que contaminan a los consumidores, ¿no? Entonces, por eso es necesario también controlar la salud de los manipuladores. Ahora está un poco en polémica, restringido la exigencia, por ejemplo, de carné que se exigía a los manipuladores, porque una institución pública ha dirimido pues, de que es un obstáculo para el trabajo. Entonces, ya no se les puede exigir el carné, o que pasen por lo menos al médico cada cierto tiempo, ¿no? Porque es una exigencia. Y no sé cómo se va a resolver, porque eso se evidencia, pues imagínense en el comercio ambulatorio peor, no tienen acceso a agua, no se pueden lavar las manos, no pueden lavar los vegetales que utilizan, por ejemplo, y si vemos que hay un elevado nivel de contaminación en locales que tienen acceso al agua, peor va a ser en el comercio ambulatorio, ¿no? Otro tema también de los alimentos es decir, este alimento está contaminado, este alimento está adulterado, este alimento está alterado, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar en una situación que estamos con el alimento, pero no podemos decir, por ejemplo, este está contaminado, porque no estamos viendo, no estamos teniendo el sabor. Pero ahí nos lleva a nuestro conocimiento también, ¿no? Por ejemplo, vemos que la carne, cuando está en buen estado, es de color rojo, vinoso, ¿no? Pero si lo vemos verde, entonces podemos decir, esto está alterado, ¿no? Porque no le corresponde ese color. Pero en ese caso no podemos decir, está contaminado, porque puede ser por muchos factores, como por ejemplo puede ser que haya tenido un shock térmico, no lo sacaron y lo volvieron a meter al frío, lo sacaron, entonces la carne toma una coloración verdosa por shock térmico. Pero también hay una bacteria que elimina pigmentos azul verdoso,
y si está en la carne y le da esa coloración. Entonces, pero nosotros podemos definir, mira, puede ser shock, puede ser contaminación microbiológica. Pero en ese momento, muchas veces el inspector está haciendo su labor acompañado de un fiscal. Entonces, ¿qué le corresponde? Está alterado, porque las características no le corresponden. Entonces, alimento alterado es todo alimento que por diversas causas propias del mismo, es decir, porque hay un tratamiento o una acción enzimática, ¿no?, o microbiológica, o la exposición al calor, a situaciones ambientales, entonces presenta esa característica organoléptica, ¿no? Decimos ese término organoléptica porque lo captamos, ¿no?, con el ojo, con el tacto. Entonces vamos a decir, a esto no le corresponde, esta característica no le corresponde, entonces está alterado. Entonces también tiene su consecuencia que puede ser peligroso para el consumidor, para la persona que lo consume, ¿no? Ahora, el otro término de alimento adulterado es porque se le ha añadido o quitado algo de una forma premeditada. Y muchas veces premeditada porque lo que busca el vendedor es ganancia, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, casos que, en el tema de las bebidas, por ejemplo, gaseosas, a veces viene de 3 litros, ¿no? Y viene botellita de 50 céntimos. Entonces, hemos encontrado lugares que, por ejemplo, compran una bebida gaseosa que es barata y las botellitas de 50 céntimos son de marca más reconocida, ¿no?, y su costo es más elevado. Entonces, lo que hacen es abrir con unos equipos la botella grande, que de tal manera que no lastiman la forma de la tapa, y van llenando o combinando entre la buena y la más barata, las botellitas pequeñas, y las tapan, y parece a simple vista que no tuvieran daño, no la tapa, por ejemplo, pero hay esa forma de que premeditadamente van cambiando las composiciones de algunos alimentos, ¿no? Entonces los fines que se busca con la adulteración son hacer fraude, ¿no? Y para ello se modifica su composición, también su peso, su volumen, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, volviendo al tema del ejemplo de la leche, le ponen agua, lo diluyen, ¿no? Entonces sacan provecho, están vendiendo agua, ¿no? Y muchas veces también el aspecto también es un poco relativo, porque cuando a la leche le ponen agua, por ejemplo, se forma un halo azulino al borde del recipiente, pero es un indicador que de repente no puede ser preciso o no preciso, ¿no? También hay formas directas de ponerle el azul de metileno a la leche, ¿no? Entonces vemos si toma una coloración o no coloración, vamos a ver si tiene o no tiene contaminación, ¿no? Entonces precisamos estos dos términos. Adulterado es cuando se le añade o se le quita algo, y alterado es cuando ya sus características no corresponden, ¿no? Por ejemplo, un pescado es brillante, tiene una piel brillante, ¿no? Sus ojos son translúcidos, ¿no? Sus escamas hacen resistencia para sacarlos, pero cuando ya está alterado, cuando ha sido expuesto a mucha temperatura, entonces ustedes agarran la escama y fácilmente se sale. Incluso las espinas se salen fácilmente y los ojos se vuelven turbios. El olor cambia, ¿no? Se acentúa el olor hidrobiológico, a pescado en este caso. Entonces ya decimos, está alterado, ya cambió su situación, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de almacenaje o de tratamiento de los alimentos, decimos alimento elaborado, alimento fabricado, alimento envasado, ¿no? Entonces hay que precisar alimento elaborado industrialmente
es el fabricado, envasado, ¿no? Utilizan diferentes tipos de materiales, plásticos, lata, a veces cartón, ¿no? Diferentes tipos de materiales, ¿no? Son aquellos transformados a partir de materias primas de diferente origen, puede ser vegetal, animal, mineral, o la combinación de ellos, utilizando procedimientos físico-químicos o biológicos como la fermentación u otro tipo de mecanismo, o también combinando, ¿no? Eso ya depende de cómo el fabricante pueda manejar sus productos, ¿no? O elaborar. Y el otro, alimento elaborado, así simple, se entiende por los alimentos que se elaboran en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? En la parte culinaria, ¿no? Pueden ser crudos o pueden tener la participación de calor, o a veces la hacen precocido, ¿no? Le hacen un tiempo de cocción y le dejan, no termina la cocción, ¿no? Dejan para un momento. Por ejemplo, eso es lo que hacen en las pollerías, en algunas pollerías. Por ejemplo, al pollo lo ponen al horno, digamos, si la cocción completa son 40 minutos, le ponen 20 minutos, de tal manera que está precocido. Y cuando ven que el cliente ya está ingresando, entonces terminan la cocción y ya ayuda el tiempo de atención, ¿no? Entonces, igual la parte gastronómica, culinaria, está también maneja diferentes tipos de alimentos de origen animal, vegetal, puede adicionar sustancias químicas, saborizante, colorizante, o colorante en este caso, ¿no? Pero tienen que ser autorizados, ¿no? Todo lo que se utiliza en la parte de un vendedor, un administrado que quiera poner una bodega, un restaurante y utilice una sustancia química, tiene que estar autorizada. Entonces ustedes van a ver si es un colorante, van a la página de Vigesa, por ejemplo, o del MINSA, y ven si está permitido o no está permitido. Igual con un poco adelantándonos, con los químicos sanitizantes, insecticidas, ¿no? Todos están autorizados. Si hubieran alimentos contaminados, ¿no? Entonces el problema que puede ocurrir es que las personas que lo consumen se puedan enfermar. Y ese es el objetivo por el cual existimos, ¿no? De que se haga la vigilancia sanitaria de los alimentos, porque lo que queremos es que las contaminaciones disminuyan, ¿no? Sean mínimas, de tal manera que no lleguemos a tener una enfermedad que se transmita por el alimento. Y porque en estos casos, por ejemplo, hay impactos para ambos, ¿no? Para el consumidor y para el que elabora el alimento, para el que vende el alimento, ¿no? En este caso, para el consumidor hay gastos de atención médica, hay gastos de transporte o desplazamiento no programado, ¿no? Nosotros dijimos, este es para nuestro presupuesto para este mes, y de repente tenemos una dieta, tenemos que ir al hospital, tenemos que ir a diferentes sitios, y ya nos sacó del presupuesto, ¿no? Es un impacto. También, por ejemplo, si el productor se contaminó su alimento y ya sabe que no lo puede vender, lo tiene que eliminar, ¿no? Y a veces por cosas de repente que deja de hacer, ¿no? En un distrito vimos que, por ejemplo, un fluorescente se había salido del gancho y se había reventado, y las ollas estaban abiertas abajo. Entonces los trozos de vidrio entraron en el alimento y de ninguna manera pues, se tenía que vender, ¿no? Entonces toda la producción se tiene que eliminar. Hay pérdidas, ¿cierto? Gastos de productividad. Asimismo, por ejemplo, cuando
hay un alimento contaminado y es consumido por la población y más de 2 personas sufren una enfermedad, entonces se considera un brote, ¿no? O sea, el mínimo es 2, que puede ser más. Entonces decimos, ha habido un brote. En ese caso, por ejemplo, ya los municipios ya no tienen que hacer la investigación. ¿Quién lo va a hacer? El Ministerio de Salud a través de DIGESA, ¿no? Tiene un área de investigación que va a dirimir qué alimento hizo el daño y tiene que germen, ¿no? Entonces, y eso también lo reporta el área de epidemiología, ¿no? Ellos saben en el mes de octubre o de septiembre que ya pasó, por ejemplo, cuántos brotes hubieron en Lima, en qué tipo de establecimientos. Entonces, toda esa información va a salir de la investigación de un brote. Entonces, por ejemplo, en el año 90 hubo la epidemia del cólera. Entonces, ¿por qué se dice epidemia? Porque ya salió de nuestro ámbito, ¿no? Ya salió, primero estaba en un distrito, pasó a una provincia, bueno, adelante, a un departamento, salió del Perú, ¿no? Entonces ya se hizo epidemia y ya pasó a otros países, ya se hizo pandemia, se expandió, ¿no? Entonces, a nosotros vemos lo que nuestra labor está centrada en minimizar la contaminación para evitar los brotes, pero la contaminación siempre va a existir, ¿no? O sea, no va a decir eliminamos la contaminación, no se puede, porque no manejamos a toda la población, pues, ¿no? Y a veces fíjense que, por ejemplo, en los restaurantes, la rotación del personal es muy rápida. Se hace una inspección y encuentras a esa persona que está trabajando. Regresas dentro de 3 meses y ya no está. Capacitaste al personal y después ya son nuevos, entonces necesitan que la capacitación sea permanente, ¿no? Y que las personas mayormente estén fijas, pues, para que puedan aplicar lo que han aprendido. Entonces cada vez, o a veces por costos también, ¿no? Y el que sabe más cobra más, entonces ya no le conviene al empleador, entonces busca a otra persona pero en un proceso de renovar el personal también hay un lado que están facilitando la contaminación, porque son gente que no sabe manejar alimentos, ¿no? Por parte de la fiscalización, por ejemplo, cuando se encuentra requisitos que no se cumplen, son infracciones, ¿no? Entonces, esas infracciones están ligadas a una sanción y esas sanciones son económicas, ¿no? Entonces, imagínense un local que sea sancionado, a veces con 1, 2, 3 UITs, una UIT es 4.900, 4.200, y esos 4.200 lo pudo emplear en mejorar su piso, su pared, sus equipos, pero no sé, su descuido, a veces intencionalmente por ahorrar, entonces causan los problemas y llegan a estos impactos económicos, ¿no? De ser sancionados, de ser clausurados por un tiempo. Y muchas veces ahora con la ley del consumidor, pues el consumidor está protegido, ¿no? Tienen que indemnizar al que ha sufrido una enfermedad. Por ejemplo, cuando actúa la fiscalía y encuentra una infracción que están atentando contra la salud de las personas, les abren procesos penales. Entonces llega una investigación de tal manera que el intervenido pues termina firmando todos los meses en Palacio de Justicia, no puede salir del país, tiene que indemnizar. Entonces también es un costo que conlleva, ¿no? este tema. Y imagínense que un local amanezca con sus rótulos de clausurado, ¿no? La población va a tener desconfianza. Entonces muchas veces los empresarios invierten en ganarse un nombre
ganar los clientes, ¿no? Y esto de ser sancionados les causa un desprestigio y tienen que ganar nuevamente la confianza, ¿no? Y en algunos casos, pues, ya las clausuras tienen que ser definitivas, ya mediante un proceso más amplio, porque ya constituye un poco infeccioso, ya es grave, ¿no? Es considerado grave. Entonces, miren, si el tema que nos lleva a hacer la evaluación de los alimentos, de los locales, es evitar que la gente se enferme, minimizar la contaminación. Por el otro lado también es, si lo entienden bien los usuarios, los empresarios, también les disminuye varios impactos económicos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en las mismas municipalidades tenemos que hacer programas en los cuales se les ayuda a las personas a implementar, por ejemplo, unas BPM, implementar algún programa de saneamiento o de sanitización dentro de su local. Entonces muchas veces dicen, no, yo no tengo tiempo para ir a capacitaciones. Pero una forma de convencerles es esto, ¿no? Los impactos que van a tener si es que ellos no manejan bien su local. Ahora, en nuestra conversación diaria vamos a hablar de peligro. Es un peligro, incluso cuando redactamos nuestros actas, nuestros documentos, vamos a decir, constituye un peligro o es un riesgo para la salud, para la población, ¿no? Entonces, hay que tener claro la palabra peligro, la palabra riesgo, ¿no? Imaginamos que estamos dentro de un taxi, ¿no? Y estamos viniendo al curso, o estamos yéndonos a nuestra casa ya. Entonces, ¿qué peligros pueden ocurrir cuando nosotros estamos yéndonos a nuestra casa? Puede ser que el vehículo se malogre, ¿cierto? Bueno, si tomó sus precauciones nos va a llevar bien, pero si no hizo revisión técnica puede ocurrir que en el camino se malogre, nos va a demorar, ¿no? O puede ser que de repente ayer empezó la procesión y por algunos sitios hubo embotellamiento y el tráfico se demora, ¿no? Entonces, otro peligro. O puede ser que nosotros estamos manejando bien, pero otro viene y ¿no? Entonces, hay peligros que pueden ocurrir. Entonces, la definición de peligro es aquella situación indeseable que no lo queremos, que no queremos que nos ocurra, ¿no? Así también en los alimentos se puede presentar situaciones indeseables ocasionadas por agentes físicos, químicos o biológicos, ¿no? Siempre vamos a hablar en el tema de inocuidad, en el tema de vigilancia, que cuando decimos algo, peligro, ¿ya? Y para nuestro tema siempre vamos a tener estos tres tipos de peligro: físicos, químicos y biológicos. De estos tres tipos de peligro, lo que más ocurre son los biológicos, ¿no? Los microorganismos. Ahora van a ver que hay diferentes tipos de microorganismos y cada uno está ligado a un tipo de enfermedad, ¿no? Entonces los peligros tienen nombre, ¿no? En este caso de los microorganismos hay microorganismos que tienen nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, son bacterias que se encuentran en el organismo, muchas veces en el organismo, en la piel, ¿no? Y si ingresan al organismo mediante el alimento, causan enfermedad, ¿no? Ahora estamos en un tiempo en el cual el clima está cambiando y también hay microorganismos que ya se creía que se habían desaparecido y nuevamente están apareciendo, ¿no? Los microorganismos emergentes, que se les denomina. Entonces, a veces los microorganismos desarrollan en el alimento, pero generan sustancias químicas que pues, son las toxinas. El microorganismo se muere, pero deja ahí su toxina y la toxina es la que va a ser la causante de la enfermedad, ¿no?
Entonces, precisando, hay peligros en los alimentos biológicos, físicos, químicos, ¿no? Los peligros biológicos, ya decimos, bacterias, parásitos, virus, hongos. Los microorganismos se van a encontrar en todas partes, ¿no? Entonces, en las manos, en las uñas, en la saliva de animales, de humanos. Haciendo este paréntesis, por ejemplo, dentro de los locales que son inspeccionados y que venden alimentos, no deben haber mascotas, no deben animales, ¿no? Porque muchas veces hay gato, hay perro que está entrando en la cocina, y entonces constituye un peligro. El cabello no ya constituye un peligro físico, ¿no? Que también tiene microorganismos. Las heridas infectadas, la piel de los humanos y de los animales domésticos también acarrea contaminantes, utensilios de cocina que no son bien higienizados. Hemos dado algunas veces, por ejemplo, estamos revisando los utensilios, revisamos los tenedores y dentro de las púas hay materia orgánica todavía, ¿no? Entonces no han sido lavados adecuadamente, entonces el otro usuario que lo va a usar también recibe la contaminación que tiene, ¿no?, en la materia orgánica. Ahora, los alimentos que hablábamos, ¿no?, van a desarrollar dependiendo de qué, ¿no? De que el alimento tenga nutrientes, de que tenga humedad, de que esté a una temperatura adecuada y el tiempo de exposición, ¿no? Si tiene estas condiciones que estamos indicando, cada 15 minutos la bacteria se desarrolla, ¿no? Entonces es como si a uno fuera a un paseo y le ponen aire para que no tenga calor, le dan el alimento, ¿no? Entonces todas las facilidades como para estar contento y desarrollar. Entonces estos factores ayudan a los microorganismos. Igualmente, por ejemplo, si ustedes llegaran un momento a tomar muestra de alimentos como parte de su inspección, entonces van a ver que hay alimentos que tienen bastante agua y hay alimentos que son libres de agua. Entonces ya, automáticamente ustedes dicen, donde hay agua hay microorganismos, donde no hay agua de repente no hay microorganismos. ¿Y a dónde va a tender mi orientación para tomar muestra? Aquellos que tienen líquidos, a los que son nutrientes, de repente a los que no han entrado en cocción. Entonces eso nos va a indicar, ¿no?, en dónde hay más peligro de que se esté trasladando a un contaminante. Los peligros físicos van a causar también daño al consumidor. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que han estado consumiendo un pan y han encontrado aguja, han encontrado navaja, han encontrado trozos de hueso, trozos de vidrio, pelos, ¿no? Entonces son objetos que de alguna manera por descuido ingresan al alimento y pues a veces pueden causar heridas, cortes, atragantamientos, ¿no? En algunos locales, por ejemplo, marcan los productos, ¿no?, con grapas, señalan ahí, entonces de repente una grapa se cae en el alimento, no lo vemos y el consumidor lo encuentra. Las empresas que facilitan los alimentos a las empresas de aviones, por ejemplo, que trasladan personas y consumen alimentos dentro del trayecto, entonces tienen que ser bien minuciosos, incluso ya están implementados con sistemas de calidad en los cuales se incluyen arcos imantados, por ejemplo, ¿no? Entonces los alimentos pasan por una faja y al pasar por el arco imantado, si hay un metal, pues se retira del alimento, ¿no? Aparte la inspección que tenga, también tienen que usar pantallas, tienen que usar arcos imantados, ¿no?, para evitar este tipo de contaminantes.
Y muchas veces pues el cocinero tiene su bolsillo, ¿no? Y pone monedas, pone cosas acá, y cuando se inclina los objetos pueden caer. Entonces esos aspectos también es importante para capacitar al personal, ¿no? Y saber indicar que la indumentaria no debe llevar bolsillos. De esa manera se concientiza, ¿no? Y los químicos, pues también estamos inmersos en un mundo químico que para todo utilizamos, ¿no? Para desinfectar, para matar los insectos, matar los roedores, para darle más olor al ambiente, para desinfectar los servicios higiénicos, para lavar la ropa. Todos estos químicos, si no se almacenan adecuadamente, de alguna manera van a parar a los alimentos. Y a veces hay accidentes que de repente por desconocimiento, ¿no? O por el uso de recipientes que ya se terminó el alimento, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un tema que ocurrió en el Cusco. Fíjense que en un lugar donde repartían el vaso de leche, entonces le dejan a la población pues para que lo elabore y lo distribuya a sus niños, ¿no? Entonces, y ahí las casitas pues son, digamos, pequeñas, no tienen muchos espacios, ¿no? Y resulta que las bolsas de leche lo habían almacenado en la casa de un dirigente, digamos, ¿no? Pero la elaboración se turna, la gente bien, un día uno, el otro día otro, ¿no? Entonces el que tenía que preparar entra a la cocina y ve pues que la leche está acá, y al otro lado había una bolsa de leche pero a medio terminar. Pero él dice, alguien se quiere llevar ese poquito, ¿no? Entonces lo agarra y lo mezcla con la leche que él recién había abierto. Pero ¿qué pasa? El dueño del local había encontrado una bolsita vacía de leche y ahí ha puesto el químico que va a utilizar para matar las plagas que tienen su sembrío, ¿no? El veneno, pero lo dejó en el mismo ambiente donde estaba la leche. Y el otro, por desconocimiento, agarró y lo mezcló. Y eso lo distribuyeron a los niños, y el lugar donde ocurrió esto pues, estaba a 2 horas del centro médico más cercano. Entonces, mientras avisaban a los padres, mientras traían o veían la forma como llevar a los niños que estaban convulsionando, hubo algo de 34 muertos por sustancia química, ¿no? Entonces, por eso es que la normativa siempre indica que los químicos deben almacenarse separado, si es posible con llave, con un seguro, de tal manera que no accidentes pues que lleguen a estos casos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad. La palabra riesgo es la probabilidad de que ocurra algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por su naturaleza, ¿no? Puede haber una contaminación de origen. Yo puedo decir, en la carne de ave puede venir salmonela porque es relacionado, ¿no? El agente salmonela en carnes de aves o en huevos. Yo veo una mayonesa, le pregunto, ¿eso es de usted ha hecho? No, es de fábrica. Entonces ya el riesgo bajó. La probabilidad que venga la salmonela en la mayonesa bajó. ¿De fábrica baja es menos que no, en fábrica ya pues ya es controlado, ¿no? Ya es inocua el producto. En cambio, cuando es casero, agarran el huevo, lo revientan, lo licúan, ¿no? Entonces hay manipulación, entonces el riesgo va aumentando. Entonces estamos hablando que yo veo la carne de pollo, inmediatamente digo el riesgo de que haya salmonela ahí es alto, ¿no?
En agentes biológicos, por ejemplo, bacterias y virus, hay también químicos, ¿no? Como toxinas, dependiendo qué, ¿no? Si yo veo cereales, por ejemplo, puede haber habido hongos y el hongo genera una toxina. Entonces el riesgo va a depender de la legalidad también, ¿no? O sea, de repente es como decir, yo tengo un restaurantito que a la vista veo que no tiene higiene, entonces el riesgo de que yo al comer eso me va a dar una enfermedad es alto. En cambio veo que el otro local que se ve limpieza, que el personal está uniformado, ¿no? Entonces ya me da más confianza y el riesgo también baja. Entonces tiene agua, tiene buena iluminación, el personal está uniformado, está limpio, se ve los pisos, todo que está, entonces el riesgo baja y la probabilidad de que yo me enferme va a ser menor, ¿no? La E. coli, por ejemplo, hay una E. coli que se llama emergente, la 157, y está asociado a la carne, ¿no? Entonces, yo veo de dónde viene esa carne. Viene de un camal autorizado, entonces el riesgo baja, ¿no? Así se mantiene en cadena de frío, el riesgo baja, ¿no? Entonces es importante conocer. ¿Cuál es el concepto de coli? El concepto de coli. No, E. coli es una bacteria. E. coli, ¿no? Es un nombre y su género y especie, ¿no? Escherichia coli. Las heces. Y mayormente está en las heces del hombre y de animales de sangre caliente, se dice, ¿no? Entonces, la E. coli adentro pues cumple una función, ¿no? Pero una vez que sale, forma el alimento y se consume, hace daño. Y hay varias E. colis, hay varias salmonelas, ¿no? De diferentes especies, ¿no? Pero, por ejemplo, la salmonela, la que es más dañina acá en la región, es salmonela typhi, la que da la tifoidea. Pero hay diferentes tipos de salmonela, más de 200 salmonelas. Hay salmonelas que atacan pues, a niños, ¿no? Entonces la salmonela es salmonela infantis, por ejemplo, ¿no? También tiene un cuadro de enfermedad, pero es más leve que el cuadro de la tifoidea, ¿no? Si nosotros vemos el riesgo en una conserva, por ejemplo, el riesgo que haya Clostridium, que es una bacteria que crece, no necesita aire o oxígeno para crecer. Desarrolla y genera su toxina, y la toxina es la que nos va a impactar, ¿no? Antes se creía que esta bacteria estaba ubicada en el Asia, de ahí no salía, ¿no? Pero con el tiempo y la globalización, pues uno en 12 horas puede estar en otro país de Europa, ¿no? O del Asia, puede ir y venir, y la mercadería va y viene, y los gérmenes también se transportan, ¿no? Entonces hay casos que ha habido brotes también de toxina de Clostridium botulinum, que su característica es producir parálisis, ¿no? Entonces uno consume el alimento con toxina y le produce parálisis. Y justo de esta toxina pues han sacado algo positivo, ¿no? Que la cosmética usa el Botox. Entonces imagínense si ya necesitamos hacer una planchadita, entonces Botox, y nuestra piel se paraliza, ¿no? Queda lisa, pero por parálisis. Entonces las cantidades son mínimas, que las parálisis también son pequeñas, ¿no? Entonces después de un año se elimina la toxina que nos inocula y otra vez regresa a su estado original. Una consulta, o sea, si por decir las arrugas que se ponen en el voto, es esta toxina que paraliza y... O sea, si accidentalmente tomamos una cantidad X, nos produce una parálisis pues, del organismo.
En este caso a la piel. Y en este caso ya es parte de la cosmética que lo han pasado a... ¿Y qué efecto tiene para que pueda planchar la piel? Parálisis, produce parálisis del músculo. Entonces te pone... Por eso es que con el tiempo ya se va absorbiendo, eliminando y otra vez regresa a sus pero es un peligro también, porque ahora, por ejemplo, ya se ha extendido tanto que en las peluquerías, eso ya ponen su letrero y se aplica botox. Al cabello ponen botox, eso también se ve mismo. Al cabello no sé, porque esto va más para eliminar pues arrugas en la piel, ¿no? E incluso a veces ya la persona que se aplica a veces no se puede reír así de una forma natural, ¿no? Entonces se nota, tiene botox, se le aplica la química. Entonces miren cómo le han sacado un lado de uso diferente al daño que ocurre, ¿no? Perdón, ese del cabello no tiene la toxina. El capilar, que le dicen. Sí, ese es sin la toxina botulínica. No es. No, ese no. El otro botox es el de la piel, es así. Ajá, sí, bueno, porque en este caso, pues, es para la piel, ¿no? Ahora, la E. coli 157, ¿no? También tiene un problema porque es hemolítica, o sea, en la orina se elimina ataca riñones y uno elimina sangre en la orina, ¿no? Y a una mujer que esté embarazada, pues le hace perder el feto. Entonces hay un riesgo también en este aspecto de este tipo de E. coli que es dañina, ¿no? O más dañina que las otras. Que las otras también igual tienen un cuadro diarreico con síntomas de dolor de estómago, fiebre, sudoraciones, ¿no? Ahora, otro factor de riesgo asociado a la conservación y forma de procesamiento de alimentos, ¿no? O sea, cómo lo manejan, cómo elaboran los alimentos, ¿no? Proliferan los microorganismos de repente por contaminación cruzada, por el uso de utensilios, porque no manejaron la cadena de frío. En el caso, por ejemplo, de embutidos, de queso fresco, entonces no lo almacenan adecuadamente. Si ustedes van por los restaurantes, a veces tienen su vitrina, tienen el queso a un lado y a los bistecs que se están exhibiendo al costadito, ¿no? Entonces vean, el queso es de consumo directo y la carne todavía tiene que ir a un proceso de cocción. Pero la carne puede tener un riesgo, puede tener un microorganismo y pasar al queso y se come directamente, ¿no? O sea, hay una contaminación cruzada. En el tema de los quesos también está digamos, figurando una bacteria que antes no había, pero ya poco a poco se ha ido incrementándose, ¿no? La Listeria monocytogenes, que esta bacteria tiene características de resistir el frío. O sea, en el frío puede seguir reproduciéndose, porque la teoría es que tú usas el factor frío para evitar el crecimiento microbiano, pero en este tipo de bacteria es resistente a este tipo de factor, ¿no? El frío. Y bueno, las poblaciones vulnerables pues siempre van a los extremos, ¿no? O los niños o los ancianos. También los convalecientes de personas enfermas, hipersensibles, a algunos alergenos, ¿no? Una oportunidad fuimos a un hospital donde preparan las fórmulas para las personas que están pues convalecientes, ¿no? Y tomamos muestras de esas funciones, de esas fórmulas para nutrición enteral y resulta que salieron recontra contaminadas, ¿no? Una contaminación alta.
Entonces, ¿por qué? Porque los lugares donde lo elaboran no tienen un trato adecuado de limpieza y desinfección, los recipientes están expuestos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, si eso le dan para que se recupere al que recién ha sido operado, al que está saliendo de una enfermedad, y con ese alimento pues lo empeoran, ¿no? Porque hasta E. coli encontramos. Hoy E. coli causa una ETA, ¿no? La frecuencia de las alertas sanitarias que ocurren pueden ser temporales, ¿no? De repente también relacionadas a las estaciones o de repente a los productos que están circulando en el mercado. Y también, como decía, por ejemplo, antes consideramos que Clostridium botulinum era de la parte del Asia. Entonces, ya es una enfermedad del Asia, decíamos, ¿no? Pero ahora ya es más general. En el caso de productos temporales, por ejemplo, en panetones con aditivos no permitidos, con colorantes no permitidos. En el caso del páprica, por ejemplo, muchas veces es rechazado por contener los niveles de contaminantes más altos que los permitidos. A veces tienen micotoxinas y ya no permiten el ingreso a los países a donde estaba destinado, ¿no? El tema de las alertas sanitarias los maneja también el MINSA, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, a nivel de otro país ya alertan que un producto ya no debe consumirse y debe recogerse del mercado. Entonces automáticamente su par, que está acá en el Perú, también tiene que replicar la alerta. Y a todo nivel, ¿no? Entonces, a nivel ministerial, a nivel regional, a nivel local. Y como la autoridad sanitaria se reparte en todo nivel, entonces todos tienen que intervenir en la alerta sanitaria, ¿no? A veces por marca de producto, por tipo de producto. Me acuerdo que una vez había melanina en la leche. La melanina es una sustancia que si está en el producto y lo ponemos, por ejemplo, en el espectrofotómetro, lo lee como proteína. Entonces, a la leche los productores le habían puesto melanina y cuando uno hacía su control así tiene bastante proteínas, pero le estaba leyendo la melanina, que es una sustancia artificial, ¿no? Entonces, cuando ya niños empezaron con problemas renales, investigaron, encontraron melanina, hicieron seguimiento, la trazabilidad, lo encontraron en la leche y ya dijeron, la leche procediente de tal país, de tal marca, no debe consumirse, tiene que recogerse al mercado. Y así, ¿no? Entonces, esas alertas las inicia el MINSA y en este caso, pues comunica a los municipios hacen sus evaluaciones en los locales y ese caso es antiguo, ¿no? Eso ya tiene como 8 años, 9 años, ya creo. La proteína en los alimentos la cuantifican con la cantidad de nitrógeno que encuentran en el alimento. Ajá. Entonces el espectrómetro lo lee como... Lo que sea nitrógeno lo va indirectamente, como proteína. Claro, lo toma como proteína y incluso, por ejemplo, en los programas sociales, el requerimiento es que el producto lácteo que nos están vendiendo tenga un 15% de proteína, por ejemplo. Y si le pusieran esa sustancia, pues vuela a 20%, ¿no? Entonces, uno contento dice, nos están vendiendo proteína, pero... Entonces eso ocurrió con ese tema, ¿no? Ahora vamos a ver esto que está en una norma también, pero como cultura que ustedes puedan tener, porque esa norma de alimentos de riesgo también está dirigida para aplicación del MINSA, que es una autoridad sanitaria para vigilancia sanitaria en fábricas, por ejemplo, ¿no? Pero también eso lo jalamos para ver qué alimentos lo consideran de qué tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alimentos del grupo 1,
Alimentos de riesgo son alimentos de origen animal sin tratamiento térmico que requiere cadena de frío, congelación o refrigeración. Ejemplo de estos alimentos de alto riesgo son carnes de ave, hidrobiológicos, vísceras, apéndices, crudos o marinados, envasados al vacío o no embutidos, embutidos crudos con aditivos, sazonados como los chorizos, las salchichas, elaboradas con carne molida cruda, ¿no? Entonces, estos alimentos son agrupados como grupo 1, ¿no? Y son considerados alimentos de alto riesgo. Alimentos de alto riesgo del grupo 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, son aquellos alimentos de origen animal sin tratamiento térmico, con algún tratamiento tecnológico, que requiere cadena de frío, congelación, refrigeración. En este caso están haciendo una excepción que no comprende grasas como mantequilla y crema de leche. Pero los ejemplos para este grupo son leche pasteurizada, postres a base de leche listos para consumo, quesos no madurados, como el queso fresco, carnes y vísceras procesadas industrialmente, recocidas, marinadas, envasadas al vacío, empanizadas, embutidos precocidos, curados, ovoproductos líquidos pasteurizados. Entonces estos productos lo consideran de grupo 2 y son también de alto riesgo, ¿no? Y esto les va a servir, por ejemplo, para definir, ¿no? Entonces, ustedes dicen, este alimento está afuera en la mesa, ¿y cuánto tiempo está? Si es un alimento de riesgo, debe estar congelado, debe estar refrigerado. Entonces presumen que por el tiempo que estaba expuesto ya puede estar alterado o puede estar contaminado. Grupo 3, alimentos de alto riesgo, alimentos de baja acidez y acidificados, ¿no? Ejemplo de alimentos de alto riesgo, conserva de vegetales, conservas cárnicas, preparaciones culinarias, entre otros, ¿no? Del grupo 4, alimentos de alto riesgo, son aquellos alimentos para lactantes y niños pequeños, ¿no? ¿Cuáles son? Fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento sucedáneo de la leche materna, alimento infantil complementario como las papillas, ¿no? Esos son alimentos de alto riesgo del grupo 4. Alimentos del grupo 5 son alimentos para regímenes especiales, lo que les decía, ¿no? Destinados a pacientes que están reponiéndose de una atención y que son alimentados directo o por sonda, ¿no? Entonces, ejemplos de estos son pues, las fórmulas nutricional enteral, enriquecidos lácteos, sustitutos lácteos, mezclas fortificadas, mezclas en seco de uso instantáneo. Y los del grupo 6 son alimentos destinados a beneficiarios de programas sociales de alimentación, ¿no? El Estado, a nivel de cualquier institución pública, a veces tiene programas por medio de los cuales da alimentación, ¿no? A diferentes grupos. Por ejemplo, en los colegios se da desayuno, se da almuerzo, y los municipios facilitan comedores populares, facilitan vaso de leche, ¿no? Entonces esos alimentos están dentro del grupo 6. En cierta forma, digamos, son seguros porque lo que cuando hacemos el requerimiento se pide que sean envasados, que tengan implementación del HACCP, ¿no? Los requisitos son mínimos, ¿no? Cada vez que lo entregan tiene que entregar con un resultado de análisis o de su lote, ¿no? Entonces, pero por la población a la cual va dirigida es el riesgo, ¿no? Entonces, porque ¿cuál es la población vulnerable? Los niños, los ancianos, los convalecientes, enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué alimento va para ellos? Tiene un riesgo, una probabilidad.
A ver, vamos a hacer acá más productos que se encuentran a diario, ¿no? Entonces vamos a clase 1, productos que contienen leche cruda. Pollo poco cocido, huevos crudos, semicocidos o los que contienen esto, ¿no? Carne, pescado, mariscos crudos. Productos intensamente manipulados, ¿no? En el caso, por ejemplo, gastronómico, cuando hacen una causa, si bien es cierto, sancochan la papa, pero después ya viene una manipulación. Tanto para hacer la masa, después para aderezarlo, para rellenarlo y todo, y después ya no lo cocen más. Debería mantenerse en frío, ¿no? Entonces, vemos este tipo de alimentos de alto riesgo, está en la clase 1. Las ensaladas, ¿no? De frutas, de verduras, de hortalizas, cortes fríos, mariscos, en el caso de los pulpos, por ejemplo. Después que lo cocen también tienen que sacarle la piel. Pastas rellenas, lo que llevan como las empanadas, ¿no? Los tacos, pasteles de carne o que contienen salchichas, embutidos ahumados o madurados. De la clase 2 tenemos comidas poco manipuladas o fraccionadas luego de la cocción, salchichas y otros embutidos, estofados, guisados. Como ven, esto ya debe tener su parámetro de temperatura, es decir, hay una norma de manejo, ¿no? Lo que se come frío debe mantenerse en frío, lo que se mantiene caliente debe mantenerse caliente, o sea, una temperatura sobre 60. Entonces ahí más o menos va el control de este tipo de productos, ¿no? Carnes asadas o cocidas, los ítems de esta categoría pueden ser, sin embargo, volverse riesgosos si se contaminan o se mantienen fuera del frío, pues, ¿no? O del mantenimiento, o de la cocción. De la clase 3 tenemos productos ácidos, con pH menor a 4.6, como encurtidos. Frutas frescas para pelar o enlatadas que se comen de inmediato, concentrados y bebidas, frutas ácidas, pan y productos secos de panadería. O sea, va aumentando la clase y va disminuyendo también el riesgo, ¿no? Porque adelante vimos clase 1, todo lo que es cocido y directo. O sea, ¿cómo relacionamos el riesgo cuando vemos envasado sin rotulado? Muchas veces se fiscaliza, por ejemplo, o digamos, un lugar donde venden alcohol, ¿no? Bebidas alcohólicas. Entonces, a veces lo compran a granel, el vino, ¿no? Pisco. Entonces, lo que vemos el bidón y le decimos, a ver, ¿de dónde lo ha comprado? No tiene etiqueta. No, acá está mi factura, ¿no? Ahí viene la cantidad, el nombre, la fábrica, todo. Ah, bueno, ya me indicó una procedencia. Pero según la normativa debe ir eso en el envase inmediato, ¿no? Ahora, pero muchas veces le decimos, ¿de dónde la ha comprado? De Cañete. A ver, su factura, su boleta, no tengo. Entonces ya es un riesgo de que ese producto cause daño. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Retirar, ¿no? Otro tema, la fecha de vencimiento expirada o sin fecha, con envases o sellos de seguridad abiertos o rotos, que presenten contaminación física o cuerpos extraños como piedras, pajas, insectos u otros, con envases hinchados, oxidados, abollados o similar, que presenten signos visibles de adulteración, los alimentos que requieren cadena de frío para su conservación y que no cuenten con dichas condiciones, ¿no? Entonces, este parámetro nos va a ayudar a que nosotros diríamos, ya tiene riesgo, ¿no?
no tiene etiqueta, no tiene fecha. Ya vemos que, por ejemplo, si tuvieran un líquido, ustedes lo pueden voltear y ven si hay precipitado, entonces ya tienen algo que objetar, ¿no? O cuando dice, por ejemplo, ustedes han leído el yogur, dice mantenerlo a 8 grados centígrados, mantenerlo en refrigeración, pero vemos el yogur está en los estantes. Ahora decimos, pero póngalo en frío, eso se va a alterar. Entonces ellos dicen, no, pero el cliente no quiere frío. Entonces ahora ya la presión ha sido alta, que ya las empresas están abasteciendo de refrigeradoras a los establecimientos, ¿no? Yo te vendo yogur, toma una refrigeradora para que lo mantengas en frío. Porque hay muchos reclamos por yogur que está alterado, ¿no? Bien. En la norma que vamos a ver, por ejemplo, en la de restaurantes, ya indica que los locales deben hacer un autocontrol, implementar el PGH, ¿cierto? Entonces, dentro de los requisitos que deben ya ir manejando es su control de proveedores, ¿no? Control de proveedores, entonces ya tiene un registro de quién le está trayendo los productos, cuándo se va a vencer, ¿no? Y cuál es su política, porque muchas veces encontramos alimentos que ya están vencidos, no, eso van a venir a recogerlos, eso ya está separado, eso ya, ¿no? Entonces tienen que tener un manejo adecuado, ¿no? Entonces, miren, hay algunos lugares en donde pues vemos que venden ajo, pero cuando le hacemos el análisis tiene alta cantidad de almidón. Entonces cuando averiguamos, licúan nabo con ajo y ya aumenta el volumen, aumenta la ganancia, ¿no? Entonces hay un problema. Dicen licuado de culantro, pero es licuado con otro vegetal. Entonces cada producto es alterado para tener ganancia, pero a la vez también contamina, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente. Ay. Vamos a ver unos alcances de vigilancia de alimentos y bebidas para ir centrándonos en el tema ya. Y por ejemplo, yo les decía hace un momento que el problema a nivel mundial es que la gente se enferma, ¿no? Entonces crea los impactos que hemos visto también, pero la situación es que el mundo está cambiando en diferentes maneras, ¿no? Entonces, que también nos ayuda a perder el control, en el sentido, por ejemplo, que antes la mamá se quedaba en la casa y cocinaba, ¿no? Esa era su labor. Pero ahora la mamá también trabaja, entonces, ¿quién cocina? O hacen todo apurado, o si no, se lo compran en el restaurante. O si quieren cocinar, van al mercado y encuentran la menestra cocida, la carne picadita, ¿no? Entonces, y eso si no lo hacen adecuadamente ya nos están dando productos alterados o productos ya contaminados, ¿no? Entonces, de cierta manera, esos factores están incrementando pues la ocurrencia de ETAs, de enfermedades por alimentos, ¿no?
Acá en el Perú no hay un reporte que nos diga este año hubo tantas personas que se enfermaron por alimentos contaminados. No hay. En otros países sí hay. Ellos reportan, dicen, no, este año hubieron tantas setas. Y es el 10%, es el 20% del total de enfermos. Pero acá en el país no hay esa metodología, porque en los centros médicos más se dirigen a los síntomas. Entonces, si la persona dice, tengo dolor de estómago, tengo diarrea, lo registran como enfermedad diarreica aguda. Entonces, al final del año, reportan como enfermos con enfermedad diarreica aguda, ¿no? Entonces, no hay una investigación en la cual diga, este año hubieron 500 por salmonela, 200 por estafilococos, así no hay, ¿no? Lo que sí hay en otros países de esa manera. Ahora, cuando se implementa sistemas de calidad, como por ejemplo el HACCP o de repente programas de BPM, ¿no? De higiene y saneamiento. Entonces lo que se busca es la inocuidad, asegurar el consumo de alimentos que no causen daño a la salud de los consumidores, ¿no? ¿Y en qué consiste para lograr, qué tienen que hacer para lograr la inocuidad alimentaria? Practicar, hacer las buenas prácticas, hacer programas de higiene y saneamiento, capacitar a las personas que manipulan alimentos, y esto va a ayudar pues a reducir la contaminación en los preparados, ¿no? Muchas personas pues manipuladores son reacios a usar uniformes, reacios a usar la copia, reacios a la mascarilla, ¿no? Y muchas veces usan pintura en las uñas largas, uñas postizas, ¿no? Entonces tenemos herramientas de protección para que los alimentos salgan aptos, ¿no? En diferentes momentos. Por ejemplo, hay un primer momento que se realiza la producción primaria, ¿no? Es decir, los vegetales, la agricultura en el campo, ¿no? Tiene que aplicar sus buenas prácticas en la agricultura. La crianza de animales, ¿no? Las buenas prácticas pecuarias. En un segundo momento, cuando ya estos productos se trasladan, ¿no? Hay una postproducción. Hay venta directa, venta fresca y hay transformación, ¿no? Hay transformación en fábricas, hay elaboración en negocios, ¿no? De alimentos. ¿Y qué sistemas tienen que aplicar? Buenas prácticas de manufactura o manipulación. Y HACCP, ¿no? Para garantizar la inocuidad. Y en BPM las buenas prácticas y los planes de higiene, ¿no? Entonces acá vemos que acá está la producción de alimentos, y luego vamos a ver quién está encargado de hacer la vigilancia acá, quién está a cargo acá y quién está a cargo acá, ¿no? Pero la idea es que se plasmen que las buenas prácticas se tienen que aplicar en todo momento, ¿no? Y hay encargados para hacer la vigilancia en cada momento. Acá tenemos un cuadro, por ejemplo, cuántos brotes hubieron en ese periodo de tiempo, en el año 97 hasta el 2002. Miren, en Ecuador hubieron 28 brotes y afectados 1.871, y de esos murieron 12. En México hubieron 461 brotes, 9.889 afectados y murieron 41. En Perú hubieron 83 brotes, 3.849 afectados y 31 fallecidos.
Entonces, miren, eso se está dando en todos los países. En Estados Unidos, ¿qué consumen más? Las hamburguesas, ¿no? Entonces es un producto de alto riesgo y por lo cual mueren varias personas al año. ¿Qué alimentos son los que se involucran más? Los que, por ejemplo, en el tema del agua, por consumo de agua, por consumo de hidrobiológicos, pescados, por consumo de carnes, por una combinación, por lácteos, mayonesa o derivados del uso del huevo, carnes de aves, hortalizas, porque por ejemplo acá en el país no hay, en Lima, no hay mucha agua. Entonces los sembríos que hay, lo que usan es agua de desagüe, que debe ser, y eso puede ser un causante de una enfermedad, ¿no? Acá, ¿qué microorganismos más son los que más se encuentran? Salmonela, hepatitis, toxina, ¿no? Esto viene en hidrobiológicos, por ejemplo. Staphylococcus aureus, esta bacteria se considera que es por parte de los manipuladores, por ejemplo, que tienen de repente heridas, ¿no? Barritos, o tienen alguna afección en la piel o ya llevan en las fosas nasales y lo trasladan al alimento, ¿no? Luego vemos que también está E. coli, ¿no? Y otras bacterias en menor proporción. Ahora, ¿dónde ocurre con más frecuencia las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en colegios, un 36%. Colegios, no, vivienda, ¿no? En la vivienda, 36% en vivienda. ¿Qué quiere decir? Que la ama de casa es la que no practica la higiene en la casa y es la que contamina más. Y un caso que ocurrió, por ejemplo, Digesa y la OPS, me parece, hicieron un programa de monitoreo de pollos en mercados, pollo crudo, ¿no? Y cuando se analizó se encontró salmonela y lo derivaron a Digesa para que lo confirme y luego para que al Instituto Nacional de Salud para que vea qué especie era, ¿no? Entonces el resultado, el instituto dice lo que están encontrando es Salmonella infantis, pero a la vez al instituto le llegó muestras clínicas de hospitales, ¿no? Muestras de niños, de bebés lactantes, ¿no? Que también en sus heces había Salmonella infantis. Entonces miren, por acá encontramos pollo con Salmonella infantis, por el otro lado vienen niños, muestra de niños, de heces de niños con Salmonella infantis. ¿Qué resulta? Contaminación cruzada. La mamá que está dando de lactar corta el pollo, no se lava las manos, manipula la mama y el niño de esa vía se contamina con Salmonella infantis, ¿no? Entonces vemos acá en la estadística 36.8% en los hogares, en la escuela 19%, en los kioscos escolares, ¿no? Cafetines que brindan alimentos, en comedores, en restaurantes 6.15%, bueno, en ese tiempo, pero 20% en restaurantes, también es alto. Entonces siempre ve casas, hogares, colegios, restaurantes, ¿no? Unidad de salud, o sea, en centros médicos también se enferman. Esos son unos datos de la OPS, ¿no? En la cual dice diagnóstico saneamiento ambiental a nivel mundial. Hay 1.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Cerca de 2.500 millones de personas que tienen saneamiento inadecuado o ningún medio para reciclar el agua residual. Acá en el Perú recién tenemos una o dos plantas
de este tipo de manejo de aguas residuales, porque anteriormente todo se eliminaba al mar o a los ríos, ¿no? Ahora sí hay plantas, pero no son las suficientes como para el tratamiento de aguas residuales. Más del 90% de aguas residuales en el mundo no son purificadas de manera satisfactoria o bien son desechadas de manera descontrolada. Hay países como Suiza, por ejemplo, que si bien es cierto jalan agua del río para usar para su eliminación de residuos, quemar los residuos, todo, pero en el proceso el agua se vuelve a evaporar y se contamina, pero lo descontamina y nuevamente lo regresan al río limpia, igual con su control químico y biológico, ¿no? Pues miren la responsabilidad que tienen, usan el agua y lo devuelven limpio. Acá también hay esas exigencias, por ejemplo en las mineras, ¿no? Entonces, pero hay como que desconfianza porque va la auditoría, entonces ese día todo está ok, ¿no? Hacen el control del agua que están devolviendo, muy bien, pero se van los que han hecho la auditoría y nuevamente empiezan el descontrol, ¿no? Por eso es que los ríos siempre están pues contaminados y no hay control, ¿no? Falta control. El 80% de las enfermedades, así como el 25% de todas las muertes en los países subdesarrollados se atribuye al agua contaminada. El agua es importantísima, ¿no? En el año 98 existían 18 millones de sustancias químicas contaminantes de uso industrial. De estas, 50.000 o 100.000 se utilizan actualmente en el comercio. Si ustedes se van a Ica, los embrios van a ver envases de químicos que están prohibidos, ¿no? Que forman la lista de los 10 enemigos de la agricultura. Pero entonces, por ejemplo, el DDT, hace años que se prohibió. Te vas a la selva, hay gente que todavía utiliza DDT. Entonces, ese tipo de control falta todavía. Las enfermedades infecciosas tienen muchas vías de entrada, pero una fuente primaria en todo el mundo es el agua. Hay muchas enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, ¿no? Por ejemplo, las diarreas por el cólera, disentería, diarreas no específicas, que son infecciones que pueden ser por bacterias, pueden ser por parásitos, ¿no? Hay diferentes tipos de parásitos cuando el agua no es potable, no es tratada adecuadamente. Hay infecciones a la piel, ¿no? Diferentes tipos también de vectores. Y también el incremento de mosquitos, zancudos, moscas también es por el falta de tratamiento del agua. O hay vectores como, ¿no?, los piojos que abundan cuando no hay una higiene adecuada. El dengue, que ha sido bastante tratado estos últimos años. En muchos lugares no tienen acceso al desagüe, ¿no? Entonces también esa manera de realizar recolectar o transportar las aguas grises, aguas hervidas, ¿no? Contribuye a la contaminación, ¿no? Los sistemas de drenaje en algunos sitios del país es a través de silos, por ejemplo, y utilizan las pendientes, ¿no? Pero muchas veces pues hacen su pozo de agua, está en la parte, digamos, de la pendiente más baja y los hilos en la pendiente más alta. Entonces hay una filtración de tal manera que los contaminantes de todas maneras pasan al agua. La OMS indica, ¿no?, a uno de sus párrafos, dice: la salud humana depende en última instancia de la capacidad de la sociedad para manejar la interacción entre las actividades humanas y el medio ambiente físico y biológico. Lo que les decía, ¿no?, la instalación de la letrina
está a un desnivel de tal manera que lo de la letrina va a terminar en el agua. ¿Qué es eso? Es una práctica, ¿no? Una interacción del humano, ¿no? Que está haciendo mal el trabajo. Ahora, en la parte de salubridad, por ejemplo, a nivel municipal existen ordenanzas, ¿ya? La 082, que en sí es un reglamento de la Ley Orgánica de Municipalidades. Luego vamos a ver un poquito más específico esto, pero para el tema del agua, estas son las que están relacionadas, ¿no? La 082, la 07, que es el Reglamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, que ya ustedes lo conocen, imagino, del año 98, la 550, sobre el Sistema Metropolitano de Supervisión de Alimentos y Bebidas. Hay la 031, que es el Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano. El reglamento del 007 en su artículo 6 indica que la vigilancia sanitaria de los establecimientos de comercialización y elaboración de alimentos y bebidas, el transporte de los alimentos y bebidas, así como la vigilancia de establecimientos de comercialización, elaboración y expendio de alimentos y bebidas, está a cargo de las municipalidades. Entonces en el 07, ya el año 98, ya dio esa facultad a los municipios, ¿no? La vigilancia de alimentos, bebidas, servicios. Corresponde a estas entidades la vigilancia sanitaria, elaboración y expendio de alimentos, bebidas en la vía pública, así como vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, que se refiere a los residuos que van destinados a comida de animales, ¿no? Entonces, pero acá, por ejemplo, dice los municipios deben controlar alimentos en la vía pública. Pero en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hay una ordenanza que prohíbe el comercio ambulatorio. Pero sí hay un área que da autorizaciones a personas que vendan alimentos en módulos, en lugares específicos, ¿no? Pero no puede haber gente que va con su carrito sin autorización a vender. En el caso que hubiere, o sea que hay de todas maneras, que hay gente que va a buscar recursos de esa manera, entonces hay un área que controla ese tipo de negocio, ¿no? Preventivo, y después también decomisa esos productos, porque ahí está sujeto a esa ordenanza, ¿no? En cambio, en los distritos es parte digamos, de los ingresos económicos también, pues, ¿no? Entonces cobran sisas a todos los que venden en la calle. Pero en ese caso se tendría que hacer un control, ¿no? Un control de los alimentos y todo lo que se venda. Hace bastantes años había un problema en Lima porque había mucho comercio ambulatorio. Entonces, por ejemplo, traían a vender carne, pero no era carne de res, era carne de equido, ¿no? Caballo, asno. Entonces, lo vendía más barato, se desaparecía rápido. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En los restaurantes. Ahora hay una licencia para vender carne de equidos, pero, por ejemplo, en un mercado pueden vender, pero tienen que poner su letrero qué tipo de carne es. Ahora, el restaurante lo puede comprar y en su carta poner carne también de caballo. Pero como eso todavía no está muy bien visto, entonces ya pues si lo hacen de manera oculta, pero lo mezclan, no lo camuflan. Ahora, esta facultad que vemos que los municipios tienen que vigilar los alimentos, bebidas en la venta, en el transporte, se vuelve a insistir en la ley de inocuidad. En el artículo 20 de la ley de inocuidad nuevamente dice: los municipios son los encargados de la vigilancia de alimentos, bebidas en el expendio en general, ¿no? Todo establecimiento que venda alimentos es facultad del municipio su control. Ahora,
Otra cosa que está relacionada a los establecimientos es la proliferación de plagas, ¿no? También refiriéndose a hace del 2000 hasta el 2000, las municipalidades podían hacer el servicio de saneamiento. Es decir, iban al restaurante y le decían su certificado de fumigación, de saneamiento, de reutilización, acá está. Ya se venció, entonces tiene que ir a pagar a la municipalidad para venir a hacerle eso, ¿no? Pero el 2001 sale esta norma que es para actividades de saneamiento ambiental en viviendas, establecimientos comerciales, industriales y de servicios, ¿no? La 022 del 2001, en la cual indica que la vigilancia sanitaria en locales comerciales, industriales, servicios, tiene que ser vigilado por las municipalidades, ¿no? Dice, las municipalidades vigilarán los locales comerciales, industriales, no alimentarios y de servicios que se encuentren en condiciones de higiene, libres de insectos, roedores y cualquier otro agente que pudiera ocasionar enfermedad para el hombre. Vigilarán también los reservorios de agua de dichos locales, así como los de viviendas multifamiliares, sean limpiados y desinfectados periódicamente. Entonces, pero indica que la municipalidad ya no puede ser juez y parte. Es decir, no puede ir a pedir el certificado, no puede ir a ver que no haya las plagas y asimismo pedir que ella misma vaya a hacer el trabajo de saneamiento, ¿no? Entonces ahí especifica también que este trabajo lo deben hacer especialistas, empresas privadas, ¿no? Y la municipalidad solamente va a ver si el trabajo es adecuado, si no existe o si existe, ¿no? Ahora, toda institución tiene su quiz, ¿no? Su cuadro de infracciones y sanciones, en la cual ustedes van a ver que las infracciones tienen un código, tienen un procedimiento, ¿no? Tienen una escala, una multa y una medida complementaria. Entonces, ustedes cuando van a hacer una intervención pueden ir juntamente con fiscalización, que es el ente que maneja el control, ¿no? Y si, por ejemplo, hayan en el local comercial evidencia y presencia de roedor insecto, entonces es una escala moderada, es una sanción de media UIT y es una clausura por 15 días. Carecer de agua o instalaciones de sistema de agua, desagüe en los establecimientos comerciales. Tiene su código, tiene que hacer un descargo moderado, media UIT, clausura hasta que se regularice la conducta. Entonces así, ordenanza también indica todo lo que sean infracciones en todo ámbito. Lo que es salud, lo que es ornato, lo que es todas las áreas que controla la municipalidad, ¿no? Entonces, estos, como les digo, primero tiene que haberse una prevención y luego se utiliza esto que es la parte controladora, ¿no? Ahora, hasta el año pasado existía una norma para el funcionamiento de restaurantes y afines, ¿no? Que era la 363. Pero el año pasado salió esta nueva norma que es la 822, la resolución 822, norma técnica 142, norma sanitaria para restaurantes y servicios afines, ¿no? En esta norma también habla de los controles de saneamiento. Las medidas de control están destinadas a erradicación de plagas. ¿Qué norma dijo usted? ¿Cuál? ¿Qué norma dijo? 822, la resolución. Resolución ministerial, por ejemplo, dice RM número 822 y norma técnica sanitaria 142 Minsa Vigesa.
¿Cuál es la norma técnica sanitaria? 142. Entonces acá especifica, ¿no?, que debe el local debe tener un control destinado a erradicar las plagas. Los métodos de control deben aplicarse de forma inmediata cuando vean la evidencia o la presencia. La aplicación de rodenticidas o de químicos en este caso, ¿no?, debe ser manipulado por personal especializado, técnico capacitado, y los químicos, la empresa tiene que estar autorizada en el Ministerio de Salud. Los productos también deben ser utilizados por el Ministerio y deben guardarse sobre medidas estrictas de seguridad, ¿no?, de tal manera de prevenir contaminación cruzada con alimentos. El programa de saneamiento y control de plagas por lo menos 2 veces al año, ¿no? También de tanques y cisternas, o sea, lo que está en el piso, lo que está en el aéreo, y la red debe estar en buen estado, igual el desagüe, ¿no? Cuando hacemos visitas hay muchas deficiencias en las cisternas, ¿no? Las cisternas a veces hacen de cemento sin cemento pulido, está lleno de hongos, de algas, los fierros están oxidados, las tapas están oxidadas, ¿no? Entonces eso también es un control municipal y tiene que mantenerse en regla, ¿no? Entonces lo que se le pide es que haga mantenimiento de toda la estructura, ¿no? Y a veces, en este caso, tienen que utilizar, por ejemplo, o lo revisten con mayólicas, o si no, utilizan una pintura epóxica, ¿no? Es una pintura que utilizan para los barcos, para los que están en contacto con agua, que también lo usan en las piscinas, ¿no? Eso ayuda a evitar que crezcan algas, mohos, y se mantiene limpio el recipiente, ¿no? Porque a veces uno abre la tapa, mira al fondo, hay sedimento, a los costados hay algas ahí. Entonces, eso es parte de un control municipal también. En todo lo que es la vigilancia sanitaria hay esta imagen, esta representación, ¿no? Vemos 3 aspectos: el ambiente donde se desarrolla la actividad, la persona que desarrolla la actividad y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Se está haciendo alimentos. Entonces, estos 3 aspectos tienen que estar en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente, la estructura tiene que estar limpia y desinfectada, ¿no? Los equipos, los utensilios limpios, desinfectados. El manipulador cumpliendo los requisitos, ¿no? La indumentaria, la higiene personal, y el alimento provenir de fuentes, pues, documentadas, ¿no? Que tengan una procedencia adecuada. En los sistemas de calidad se tiene que involucrar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, queremos un local apto para el consumo de alimentos, ¿no? El propietario tiene que involucrarse, ¿no? El consumidor tiene que exigir, ¿no? El que controla, la autoridad, tiene que ser exigente. Y quien manipula los alimentos, en este caso, también tienen que ser personas que ya tengan una formación, tienen que estar capacitándose permanentemente, ¿no? Entonces, ven, porque hay muchas veces solamente hay capacitación para los manipuladores, pero el dueño no se involucra, ¿no? Entonces, en los programas que de repente ustedes puedan hacer, tienen que orientar, ¿no? Un tipo de capacitación va para la concientización de los conductores, de los administradores, y luego vienen los manipuladores, ¿no? Y va a haber mejores resultados.
con la siguiente. Entramos. Todas esas diapositivas nos van a enviar. Sí. Vamos así ahora más generalizar las otras normas, ¿no? Porque tenemos normativa, hay infinidad de normas, ¿no? Pero lo que se requiere es aplicarlas. ¿Cómo se llama?